Déjeme que le agradezca a Débora Plager, que me ha reemplazado con tanta eficiencia durante todos estos días que me he tomado de vacaciones. Así que muchas gracias. Siempre le digo que es la número uno y ella no me cree, pero es la número uno. Después me gustaría arrancar, obviamente, esta columna editorial con una declaración de Guillermo Franco, el flamante jefe de gabinete, que me parece que es muy significativa para iniciar un debate enseguidita en la mesa. Esto decía Guillermo Franco. Yo creo que para aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, yo digo, el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado, porque no la entiende, porque tiene diferencias por X motivos, y que tengo una posibilidad mayor de dialogar, y de ahí viene mi propuesta. Ya venía esa propuesta del Ministerio del Interior, pero bueno, ahora hay que coordinar esto con los equipos de gobierno, ¿no? Ahora enseguidita nos vamos a debatir sobre este tema, lo vamos a conversar, pero déjeme que le cuente este formato de columna donde trato de poner lo bueno, lo malo y lo feo de lo que está ocurriendo en este momento. Ahí lo estamos expresando en la pantalla, ¿no? Lo bueno, contra los piqueteros extorsionadores. La verdad que los piqueteros extorsionadores han aprendido rápido de los patoteros millonarios de la CGT. Usan y abusan de los pobres para multiplicarlos y mantenerlos como rehenes. Si no van a las marchas o los cortes de ruta, no cobran los planes. O no comen, peor. Tienen que poner parte de su dinero en el bolsillo de estos malandras que conducen las agrupaciones. Bueno, los Beliboni, los Pérsicos, los Grabois se mimetizaron con las prácticas de los Moyano y compañía. Ahora la justicia los está investigando a fondo y ellos denuncian persecución. Lofer, dicen los muchachos, como en su momento instaló Cristina. Así lo dice Beliboni. Digamos, esto es un plan maquiavélico. Si uno lo mira a la distancia, yo nunca vi una cosa así. No, ni siquiera cuando fue el desastre del 2001, porque el desastre del 2001 era el desastre. Era el de gobierno, era el no país, claro. Era inútil, que no sabía hacer nada y los intereses económicos no le importaba absolutamente nada, como siempre. Pero parece una planificación, algo planificado para destruir organización, para destruir a los trabajadores, para desmoralizarlos. Bueno, si es planificado para destruir, que Beliboni explique ante la justicia, igual que Grabois y todos, porque hay más de 1000 comedores que recibieron fortunas y que no existían. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta estafa al Estado? Le daban millones y alimentos a comedores que no existían. Deben pagar con la cárcel los que entregaban estos planes y los que los recibían, por supuesto. Eran puro dibujo, delito compartido entre el piquetero y el funcionario, que en algunos casos era la misma persona. Todo regado de facturas truchas, de empresas fantasmas. Mire, robar es un delito siempre, pero robarle a los pobres supera todo. Es un crimen de lesa indignidad. Pero el colmo de la cara de piedra fue una de las responsables de este verdadero desastre y de este verdadero robo. La exministra Victoria Tolosa Paz acusó a este gobierno de genocidio por no entregar los alimentos que tiene reservado para una emergencia. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Fíjese. Ni para la emergencia, ni para Cáritas, ni para los gobernadores, ni para los niños y niñas de la Argentina. A nadie quieren tenderle una mano. Ahora, el gobierno de Javier Milei está prácticamente llevando adelante un genocidio. Qué palabra Tolosa Paz, ¿no? Genocidio. En realidad ella y su gobierno kirchnerista se cansaron de fabricar pobres y de esclavizar a los que más necesitan, y resulta que ahora este gobierno es el responsable de un genocidio. Mire, hay 10 denunciantes que pidieron ser testigos protegidos porque tienen miedo que los revienten a palos o algo peor, que les peguen un tiro. Si la ayuda social es más transparente y llega a quien tiene que llegar, eso será un paso verdaderamente adelante. Por eso es lo bueno. Ahora vamos a lo malo, que tiene que ver con lo que decía recién Guillermo Franco, ¿no? Sostengo que Milei dinamita su propia gestión política. Ahora le tocó el turno a Nicolás Pose y a su hombre en los servicios de inteligencia. Milei le sacó la tarjeta roja y lo sacó de la cancha. Afuera.
El reemplazo de funcionarios no debería sorprender a nadie. Un gobierno joven y sin estructura partidaria en muchos casos tiene que probar la eficiencia y la lealtad de los ministros y secretarios en la práctica cotidiana. Lo que realmente es nefasto para el propio gobierno es la manera inexplicable con la que procede. A Nicolás Pose lo tuvieron una semana en la parrilla. Lo fueron asando de a poco al espiedo. Todos los días estuvo en los títulos de los diarios poniendo en duda su continuidad y con información aportada por el propio entorno de Milei. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el motivo de tantos errores no forzados? En el ABC de la política, si vos decidiste echar a un funcionario, tenés que manejar la cuestión con prudencia, con silencio y anunciar directamente quién va a ser su reemplazante. Eso genera menos costo político, muestra firmeza, decisión. Toda la semana se estuvieron pegando tiros en los pies. Que lo rajan a Pose, que lo desmienten, que utilizó los servicios de inteligencia para espiar a los propios compañeros de gabinete, que se queda, que es una de las personas más cercanas y amigas de Milei, desde que trabajaban juntos con Ernequian. Lo ningunearon como si fuera el peor de los enemigos. Lo sometieron al escarnio público cuando Milei ni lo saludó y el locutor oficial ni siquiera lo nombró. Fíjese. En esta instancia en donde hemos conmemorado este TD. Ahí está Nicolás Pose, corbata celeste, y mirando con cierta preocupación y frialdad el no saludo de Javier Milei. La pregunta entonces, ¿esta locura a qué se debe? Porque el mensaje es feroz, ¿eh? Si Milei trata así a uno de sus mejores amigos, Nicolás Pose, bueno, ¿qué pueden esperar sus adversarios? ¿Cuál es la ganancia de humillar a alguien que hasta hace 10 minutos era tu jefe de gabinete? Políticamente es una señal que erosiona a Milei, porque no sé si queda claro, a Pose no lo designó Cristina, no lo designó Macri, es o era un hombre de su plena confianza. Por lo tanto, si Pose fracasó Milei. Este criterio insólito es bastante habitual. Es la demostración de que Javier Milei desprecia la política, pero la necesita cada vez más. Designan funcionarios con la misma liviandad con la que se van o los echan en poco tiempo. Todavía no cubrieron los cargos de más de 1.500 organismos importantes. Hay más anuncios que concreciones. Y mucho viaje al exterior y poca gestión en el terreno, en el territorio. Bueno, hay casos directamente delirantes, como la titular de la aduana Rosana Lodovico, que fue desplazada de su cargo por sospechas en su comportamiento ético. Pero no la sacaron del organismo, la mantienen con otro cargo. ¿Qué es eso? ¿Cómo hay que interpretarlo? A Sandra Petovelo ya le renunciaron o ella despidió a 14 funcionarios en 5 meses. ¿Es joda esto? Un récord absoluto. No saben a quién designan y no saben por qué se van o por qué los echan. Esas idas y vueltas dinamitan la política, por supuesto, impactan en la gestión que está llena de piedras en el camino. Eso es lo malo, pero déjeme que le diga lo feo, que son estos que estamos viendo, ¿no? Las caras del pasado, las caras del pasado. El señor feudal de La Matanza, Fernando Espinosa, está procesado por abuso sexual y por no respetar la distancia que tenía que tener con su denunciante Melody Rakauskas. Y ella declaró en este canal, en La Cornisa, que tiene miedo que la maten. Fíjese. Yo decidí denunciar. Porque si una persona no habla ante semejante violación que le hacen, si no habla no pasó, ¿me explico? Entonces el día que yo denuncio, no lo hice solamente por mí, lo hice por todos los que viven abusos y no se animan, quizás no llegan, porque quizás de la tristeza, del dolor se mueren en el camino. Yo decidí hacer un cambio ese día y dije, no me importa que tenga que denunciar a un poderoso, no me importa que me maten, porque obviamente tengo miedo a que me maten, sí, ¿cómo no voy a tener miedo? Cuando denuncio a Espinosa, yo lo tenía a Gustavo Silva a mi domicilio, si no era a mi domicilio me llamaba constantemente
diciéndome que lo mejor para que no me pase nada era de que saque la denuncia inmediatamente. Gran trabajo de Luis Gasulla ahí en la cornisa, ¿no? Mire, todo el peronismo sin excepción, hasta con los masistas, Axel Kicillof, Cecilia Moró a la cabeza, respaldaron a Espinosa. Cristina se borró, no dijo una palabra. Digo, hipocresía y comportamiento mafioso de omertá. A los del palo se los bancan, muchachos. El justicialismo como aguantadero, ¿no? Ahora, el otro personaje, Francisco Sánchez, secretario de culto, en España volvió con sus declaraciones medievales y profundamente reaccionarias. Ya había tenido expresiones antisemitas y en esta ocasión fue contra el aborto, el matrimonio igualitario y hasta contra el divorcio. En su delirio llegó a decir que los hijos de los divorciados tienen problemas de ansiedad y un rendimiento escolar inferior. Mire, son dos caras del pasado. Espinosa, que debería tomarse licencia como intendente y dar explicaciones a la justicia. Y Sánchez, que debería hacer las valijas y dejar su lugar en el Estado. Le doy mi palabra y le pregunto a Débora Plager si respecto de esto que he tratado de dejar picando para el debate del rol de Guillermo Franco, el que fracasa es Nicolás Pose o en realidad el propio Milei por ir, yo diría, desautorizando en muchos casos todos los acuerdos que fue haciendo Guillermo Franco en su momento y supongo que las ideas que pretendía implementar Nicolás Pose. No sé cómo lo ves vos, Débora. Buenas noches, Alfredo. Bueno, efectivamente, mira, recién a propósito del cierre de tu columna, Guillermo Franco hoy en la conferencia de prensa dijo que todo el gabinete estaba en revisión, ¿no? Bueno, si así fuese, sería muy interesante que al señor Sánchez le digan que no es propio, ¿no?, del cargo que él ocupa tener ese tipo de pensamiento tan retrógrado. Pero en relación a lo que ha pasado en estas últimas horas con los cambios de gabinete, es muy interesante porque vos marcabas que, bueno, el fracaso no habrá sido entonces de Pose, sino del propio presidente que lo designó. Hoy hay que leer, digamos, lo que sucede en la vida pública y en la política, quizá con un código distinto al que conocimos antes. Es muy impactante pensar que un gobierno que tiene solo un semestre en el ejercicio de la función sufre una presunta crisis política, que es la salida de una figura tan importante como Nicolás Pose, el jefe de gabinete, sin que eso genere ningún tipo de zozobra, ¿no? En la historia reciente de la Argentina, cualquier crisis política de este tipo, ¿no?, un cambio en una figura tan relevante como el jefe de gabinete, la salida además de una manera muy poco elegante, porque el propio Nicolás Pose hizo un comunicado que después tuvo que rectificar con otro comunicado de la oficina del presidente para dar cuenta de que el que decidió que se vaya es el propio presidente Javier Milei. En cualquier otro gobierno esto precipitaría una crisis política que hasta acá no sucedió. No sucedió ni en materia de los mercados, digamos, en cuanto a alguna zozobra en ese sentido, ni tampoco en el ejercicio del poder de un presidente que además decidió efectivizar la salida de su ministro más importante mientras estaba tomando un avión a los Estados Unidos. Mira, tan importante era Nicolás Pose para Javier Milei, que no sé si se acuerdan de esta anécdota, cuando Milei, ya electo presidente, va a hacer la primera reunión de transición con Alberto Fernández a la residencia de Olivos. Muchos canales de televisión habían decidido seguirlo o con un dron o con algunas motos, con las cámaras para ver el recorrido de Milei, que incluso, ¿se acuerdan?, se cruza con una camioneta escolar y los niños le piden fotos, etcétera. Todos les llamó la atención que desde el hotel donde estaba Milei hasta Olivos se desviara del camino. ¿Por qué? Porque lo había pasado a buscar a Franco por la casa, a Pose, perdón, por la casa, para llevarlo con él a la primera reunión de transición con el entonces presidente Alberto Fernández. No. Ese era Nicolás Pose para Javier Milei. Ahora, para Franco también es un tema, porque en la última nota que dio el presidente Milei acá con Majul, dijo que, bueno, él iba a decidir los cambios de gabinete a medida que vayan pasando, él los denominó hitos en la gestión. Uno era la ley Bases. Esto se precipitó, lo tuvo que hacer antes de que la ley Bases tenga un desenlace en el Congreso. De modo que ahora para Franco, como interlocutor, ya no solo como ministro de Interior, sino en el doble rol de ministro de Interior y jefe de gabinete, tiene esta mochila en sus espaldas, que es lograr que la ley Bases pase por el Congreso, algo que todavía está por verse, ¿no? Es cierto que va empoderado, y la reunión estuvo 2 horas con Victoria Villarroel y con los jefes de bloques, porque antes era un interlocutor que muchas veces tenía que ir a consultar con la Casa Rosada, es decir, con el propio presidente o con Karina Milei o el propio
pose. Hoy ya Francos va, me parece, con un rol distinto y con la posibilidad de negociar él directamente con los legisladores y tener una respuesta propia para darles. Pero es muy interesante lo que está pasando y me parece que no es el único cambio en el gabinete que está pensando el presidente Milei, ¿no? Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabina.